Bienvenidos sean todos a este lanzamiento del texto y del libro La guitarra en el aula, escrito e interpretado por el profesor Enrique Torreblanca. Hoy día nos encontramos con el profesor Felipe Salinas. Muchas gracias, profesor. Y obviamente el profesor Enrique Torreblanca. El link se va a encontrar dentro de la descripción del video, en la parte baja. Ahí pueden acceder al texto y pueden acceder al disco. ¿Les parece si comenzamos las preguntas? Vamos. Profesor, un gusto verlo. Hola, Mauricio, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, súper bien. Este disco a mí me parece súper interesante por acercar la guitarra al aula, acercar estos intérpretes que muchas veces son desconocidos para los propios estudiantes. Yo creo que es un valor que se le da a la clase misma y posteriormente al estudiante que puede presentar esto dentro del colegio. Entonces, dentro del contexto del aula, de acá de la universidad, ¿cómo fue la experiencia de grabar el disco? ¿Cómo estuvo ese desafío? Bueno, tú acompañaste esa experiencia porque tú grabaste ahí, estuviste tras los micrófonos y todo. Entonces yo te manifesté que para mí era una novedad porque yo grababa mucho tiempo con el grupo Zapallo como guitarrista de un grupo de música infantil, pero clásica había grabado alguna vez una obra contemporánea que obviamente también son exigentes esas obras, pero hace muchos años. Pero esta era mi primera experiencia y se lo manifesté también a Pedro que está detrás de todo este proyecto, que para mí era algo, un desafío. Ahora, yo, mira, no sé si se graba tanto ahora, hoy en día, la guitarra del siglo XXI, estos compositores, ¿ah? Aunque he mirado por internet, hay gente que hace trabajo extenso de coste, extenso de carga. Yo elegí estos dos compositores y fue por una cosa de como de cercanía musical y bueno, para mí fue un desafío que técnico y musical y lo dejé plasmado ahí en las grabaciones, que es lo que yo, es parte de lo que trabajo en mis clases, he trabajado lo mismo que Felipe y Pedro seguramente con sus alumnos. Son obras que uno está trabajando constantemente. Y la gracia que tiene Coste es que empieza con estudios, ejercicios muy simples, y lo plasmó en libro, porque no todos plasmaron sus cosas en método. Entonces escribían nomás y quedaba ahí, partitura suelta. Entonces Napoleón Coste hizo eso, de lo menor a lo mayor, pero a lo mayor estamos hablando ahora ya muy grandes que en esa época ni se tocaron porque algunos no entendían la musicalidad de Coste. Bueno, y volviendo a la pregunta, sí, fue un desafío técnico y musical para mí. Pero la experiencia, ¿le gustó esta idea, este Sí, mira, concepto yo creo de... que sí, el escuchar después el resultado de lo que hiciste tú y Pedro con la grabación es interesante, me llamó la atención, porque cuando uno está en el estudio no alcanza a apreciar con todos los nervios que significa estar grabando y toda idea, el resultado, cuando Pedro me mandó las primeras grabaciones, me llamó la atención, como que me agradó mucho más eso. Así que Porque uno ese, cuando graba también tiene un punto de referencia de la crítica, de la autocrítica súper elevado. sí, po. Acuérdate que yo de repente decía, no, esta parte no va más. Y Pedro hizo magia ahí, pegó algunas partes y cosas eh, en un preludio de Tárrega, me acuerdo. Entonces, sí, uno está constantemente criticándose y diciendo, bueno, los que van a escuchar esto, que estoy haciendo ahora, el momento, el segundo que tú estás grabando. Interesante eso. Claro, y en ese instante, ¿cuál sería el punto de decir, ya, esta sí, esta toma sí me gusta? Aquí sí se refleja Tárrega. Mira, ¿Dónde está ese hay un punto? momento en que yo te decía, ya, esta, porque sentía que muy pocas las toqué, como son obras pequeñas, muy pocas, lograba tocarlas enteras. Otras las fuimos pegando.
tú la ibas pegando con Pedro y todo. Pero eso me pareció que yo sentía cuáles eran las que decía sí. Puedo decirte Loremus, Lágrimas, ese tipo de pequeñas piezas, sentía que me encontraba muy cómodo interpretándolas. Y bueno, siempre uno pensando que el compositor está presente. Uno trata de emular lo que hizo Tárrega en este caso o Napoleón Coste. Claro. Entonces, en este contexto, ¿les parece si escuchamos la primera pieza del disco? Capricho Árabe. Ah, ya, así será.
Bueno, volvemos. Eso fue Capricho Árabe de Francisco Tárrega, pero no me gustaría quedarme solo yo haciendo preguntas. Profesor Felipe, por favor. Hola, ¿cómo están? Hola, Felipe. Saludos. Hola, hola. Saludo a Enrique, saludo a Mauricio y a Pedro también que está ahí. Ustedes que han hecho esta producción, que felicito eh, a todos, especialmente a mi compañero Enrique, que hemos sido compañeros por tanto tiempo, eh, por este trabajo didáctico, musical, artístico, significa, digamos, un aporte importante para los alumnos y digamos, para la difusión de esta música. Eh, Interesante me pareció, y por eso va un poco las preguntas, por ahí salen un poco mis preguntas, a partir del texto que hiciste tú, Enrique. Me gustó harto que hubieses escogido estos dos compositores y guitarristas, ¿no? Eh, Pasa que cuando uno escucha Coste o escucha el nombre de Coste no se le viene, no es tan frecuente escuchar ese nombre dentro de lo que es la guitarra. Es más frecuente escuchar Tárrega, ¿no? Como el más famoso quizás de los guitarristas y todo. Sin embargo, tenemos a un par de guitarristas, a un par de compositores guitarristas, que dejaron un legado tan importante, y por eso interesante tu selección de estos dos músicos, dejaron un legado tan importante que justamente son piezas que no se paran, no se dejan de tocar, ¿no? No se dejan de tocar nunca, así como la música clásica, romántica, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que eh, fue una elección hecha, creo yo, con un conocimiento de esta relevancia que tiene. Así que por ese lado también me gustó mucho eh, el contenido. Así que bueno, y una preguntita, una preguntita. Pasa que Coste, eh, uno tiene la idea de que al ser Coste, ¿cómo se llama? Discípulo de Fernando Sor, podría él haber sido un continuador del estilo aparentemente o más clásico, ¿no? De Fernando Sor. Sin embargo, se afirma acá, tú dices que él superó a su maestro, superó al maestro, y yo me pregunto, ¿Coste sería entonces el primer romántico en la guitarra? ¿Hay otro romántico de esa talla, de la talla de Coste? Y como hay diferencias perceptibles de repente, que es muy interesante de analizar, ¿no? Entre el estilo que es llamado clásico, como el de Giuliani, por ejemplo, Carulli o el mismo Sor, y este otro estilo de Coste que es un poquito más romántico y más complejo, incluso en la guitarra. Eso es como un poco lo que te quería preguntar. ¿Cómo ves eso? En la Claro, mira, presencia de este justamente compositor. lo que yo le decía a Mauricio, que Coste hizo obras que en ese momento incluso como que nos atraían mucho a la gente o a los mismos guitarristas porque eran difíciles, ya sea en su armonía y técnicamente. No quiero decir que Fernando Sol no haya escrito cosas difíciles, tenemos las sonatas que son muy complicadas, pero estaban con una estructura típica de sonata, tenían su estructura que todos conocemos, pero Napoleón Coste fue más allá porque acuérdate que esto del romanticismo liberó a los compositores, a los autores, a los pintores, a todos, a los poetas, les dio la libertad de creación. Ya no dependían de crear una obra para tal persona, no, ellos se iban en la volada, como por así decirlo. Y Coste liberó cualquier idea musical en sus piezas, y lo que yo grabé son miniaturas musicales, podría decirse. Tiene unos rondos maravillosos y muy complicados. Tiene en sus estudios, que los que yo puse varias ediciones ahí, nombré, porque hay diferentes ediciones donde hay marcadas notas que van cambiando, acordes, no sé, digitaciones. Entonces, yo creo que en su estudio hay unos que son muy difíciles, a mi parecer.
Lo que yo grabé es lo que yo utilizo, lo que nosotros hemos utilizado en este camino de la pedagogía para nuestros alumnos. Mm, Y es accesible para poderlo escuchar y tocar. Creo que Napoleón Coste se libera de Sol en el sentido de la libertad de creatividad que tiene y va cambiando tonalidad o va haciendo unos juegos de arpegio, escala, él como que improvisa, te sí, da una sí, sí, posibilidad de hacer unas escalitas por ahí entre medio para, de, como puente para volver al tema. Entonces, lo que no hacía Sol en ese sentido, una diferencia técnica estoy hablando, técnico mm, musical, pero lo veo así, que esa es la gran libertad que tiene, la creatividad, porque él pasó como de lo clásico a lo romántico, estuvo en ese lapso, claro, ¿no es cierto? Acuérdate que a Sol le decían el Beethoven de la guitarra. Ciertos compositores, tú nombraste a Carcassi, Caroli, Giuliani, a todos ellos están en esa época, están en la sí, transición. Ya él estuvo en el romanticismo, Giuliani ya venía de antes, Beethoven también, pero eran claro, sus... Se claro, influenció en la música clásica, pero se liberó, porque claro, todo movimiento cultural, filosófico, político, todo iba para allá. Porque acordémonos que, claro, uno dice, oye, esto empezó tal año a tal año, pero no es tan así, los historiadores le no, ponen a los claro, movimientos. Pero se claro, vio que la libertad de creatividad es lo que tienen y lo plasmó Napoleón Coste. Y él, además, él postuló con una obra, no me acuerdo con qué sonata, con algo postuló, un concurso de composición, ya se hacían concurso de composición y sacó el segundo lugar. El primer correcto, lugar lo ganó otro guitarrista, no me acuerdo, eh, era una obra, son obras de peso. claro, Yo igualo toda esta obra guitarrística al piano de la época que era como el señor de los conciertos. Entonces, y, estos músicos se trataban de cobrar mucho al piano y están claro, aparte influenciados por Brahms, Chopin, Liszt, claro, todo ello. Oye, toda esa exacto, época me parece que hubo una lluvia de dones en la tierra, en la parte musical. Y el mismo Tárrega después hizo transcripciones claro, de obras de grandes músicos. Y bueno, Napoleón Costa fue el primero en transcribir de la tablatura del siglo XVII a la guitarra, a la partitura tradicional. claro. Bueno, ahí con eso en realidad tú resumiste prácticamente todo la relevancia que tiene este compositor, ¿eh? Es muy Claro, importante porque es como un eslabón, ¿eh? El Coste, ¿no es cierto? justamente. Sí, muy interesante. Eso, Enrique, muy bien. O sea, muchas gracias porque Sí. Oye, incluso pero hay un además, mira, aporte ahí. yo le puse, claro, la guitarra en el aula, que yo espero que haya una guitarra en el aula, dos, tres, y así eternamente, porque uno Claro, podría grabar muchos compositores, pero me quise abocar a dos, nomás, no, está porque bien. tenía que poner un principio y un fin del trabajo, Mm, podría elegir mucho. Y ponerle, como te digo, la idea es que hayan más aulas, guitarra en el aula más adelante. muy bien. Las haremos. Sí, po, por supuesto. Muy bien. Bueno, y además, Mauricio, también con él estuvimos trabajando horas de tarde, lo saco También. a colación porque está presente acá y ha trabajado con nosotros. eh, el vals, uno de los vals de Tárrega, que no es nada de fácil. No, claro. Sí, son obras, como dices tú, que se asimilaron un poco también al virtuosismo del piano, Claro, claro. que está presente en todo el siglo como uno de los instrumentos clave, o el instrumento quizás clave de la música, digamos, romántica. Entonces, claro, la guitarra, siendo desconocida todavía en ese tiempo, quizás, en este tipo de virtuosismo, sin embargo, la calidad de las composiciones y el virtuosismo de las composiciones queda, y por eso es que a lo mejor también después uno las puede reconocer como composiciones propiamente románticas más adelante, ¿no? O sea, Claro. comparables a los pianistas o a los virtuosos de la época. O sea, ya no, la guitarra es un sitial de importancia Sí, en el espectro musical en general, ¿eh? Porque total, la guitarra, total, como todos sí, sabemos, es muy popular. Está claro, en cualquier parte se toca guitarra. claro, Pero era raro ver un guitarrista haciendo un concierto en un teatro, no sé, pues claro, en diferentes teatros.
De hecho, criticaban mucho de repente cuando ponían a un guitarrista entre medio de otros músicos en esa época, pero cuando ya Claro. escuchaba lo que le pasó a Targa, y lo pusieron en un programa con otros músicos y la gente decía, ¿qué hace un guitarrista acá? Pero cuando lo escucharon se dieron cuenta que valía la pena. Sí, cierto. Respondí a la pregunta. Claro, está con el micrófono apagado, Sí, Monse. ahí sí. Ahí, Tengo otra pregunta, profesor, ya, dígame. respecto a esto. Entonces, ¿cuál sería la importancia de Tárrega y Coste en el legado de la enseñanza de la guitarra? ¿Cuál es el sentido pedagógico de ambos Claro, compositores? mira, como le hablaba con Felipe, que Coste con dos cuerdas, haciendo cuartas, sextas, las primeras lecciones son tan simples, pero ya te da una señal de que pedagógicamente va hacia alguna parte. Él te hace mantener el bajo mientras va cantando el soprano con dos voces. Ya después le agrega una tercera y después le va agregando otra. Va increciendo la, las dificultades técnicas y armónicas de la guitarra. Y eso a los alumnos les llama la atención en general porque logran obviamente la universidad uno empieza con otro tipo de lecciones más avanzadas, eh, ahora dependiendo del nivel de los alumnos también. Pero eso es, yo siento que está muy bien hecho el método de él, ¿ya? Y Tárrega, bueno, en pequeñas piezas logra una musicalidad tremenda, porque él, yo insisto, que ellos están fogueados con muchos pianistas, que era lo que más se escuchaba. Entonces Tárrega trató de hacer de la guitarra un instrumento que también eh, lograra las armonías y las melodías que hacían los otros compositores o los otros músicos. Y bueno, él creó toda una escuela técnica. Él hizo hartos ejercicios técnicos. De hecho, entre los preludios son ejercicios técnicos que en el fondo son tan bonitos que se tocan en las presentaciones, en los conciertos. Eh, es lo que pasó con los estudios de Villalobos también, que Villalobos hizo estudios técnicos, pero son hermosos y se tocan en conciertos. Entonces Tárrega fue uno de los que inició eso también. Y bueno, la parte de lo que hablábamos al principio, antes de la grabación, de la utilización de las uñas o de la yema, porque había una disputa entre quienes usaban yema y otros uñas. Fernando Short usaba la yema, Dionisio Aguado, que un poquito antes, usaba la uña, Napoleón Coste ahí también empezó con otras formas, y Tarri asimiló hasta que ya como sus últimos años de vida no usó por una enfermedad que tenía en los dedos, pero él usaba la uña, pero muy corta, muy corta y algunos se optaban por la lima. Entonces, fueron aportando técnicas o novedades para el momento. Hoy en día ya la cosa está más zanjada, hay diferentes técnicas. Yo creo que hay nadie que diga, no, yo uso esta técnica y la aprendí con esto. Con eso. Todos hemos aprendido de todo. Cada obra, cada compositor requiere una sonoridad y una forma de ser tocado diferente. Claro, el guitarrista es el mismo, la técnica es la misma, pero en cómo atacas la cuerda y todo eso depende de la obra del compositor. Y ellos son innovadores en esto, porque hicieron grandes obras. Tárrega, lo que yo grabé es lo mismo, son miniaturas musicales, son cosas que en pocos compases, que hay algunas que duran segundos, pero logran una tremenda musicalidad. Y eso él lo sacó de improvisaciones, por lo que yo he estado leyendo, él improvisaba mucho y de ahí sacó sus preludios, en especial los preludios, porque las otras piezas todas tienen como su historia detrás, dónde hizo el capricho árabe, dónde hizo Lágrimas, que Lágrimas la hizo fuera de su patria y le echaba de menos, estaba muy triste, y evocó a España, hizo Lágrimas, por ejemplo. Pero los preludios eran improvisaciones que él hacía cuando se juntaba con amigos, las noches, ahí estaban reunidos todos y él tocaba mucho la guitarra. Ahí comentan algunas personas que
hay escritos que avalan eso, de que él improvisaba mucho, y de ahí iba sacando ideas para los preludios. Entonces, imagínate, ya estamos hablando de unas improvisaciones que él capó todo. Y bueno, ambos, Coste y Tárrega, hicieron transcripciones de obras de grandes músicos como Schumann, Schubert, Chopin, en la guitarra, que no era algo que se viera mucho. Y recordemos que ellos en ese momento no tenían cómo escuchar, sino que asistir a los conciertos. No habían grabaciones en esa época. Por lo tanto, me imagino yo, se conseguirían las partituras de piano y trasladaban a la partitura para guitarra. La adecuaban, cambiaban las tonalidades, por la parte técnica y la, el instrumento mismo, por la necesidad que necesita la guitarra. Profesor, entonces, ¿cómo cree usted que las personas que no tenemos una formación academicista de la guitarra, pero que nos interesa, cómo nos podemos acercar a Tárrega y a Coste? ¿Desde dónde podemos abordar sus obras? Claro, mira, justamente lo que grabé es un acercamiento para gente que está no empezando, pero eh, si tú escuchas algunos preludios de Tárrega son muy cortitos, pero uno le da la sensación como que quiere más, esperas más. Y justamente esa es la idea, voy a enganchar, es como un anzuelo y empezar por lo mínimo. No puedes empezar estudiando el estudio 7 de Napoleón Coste porque no es fácil al tiro, pero sí, las otras obras que yo, en formación instrumental 5 las pasaba, las trabajaba con algunos alumnos y ya después con instrumento principal, trabajábamos algunas horas de Coste con algunos, lo vimos en el colegio, yo trabajo Coste en los ejercicios y con algunos logro algún estudio. Entonces, con lo mínimo. En Tárrega hay preludios que son muy cortitos y no tan difíciles. Y son totalmente accesibles a los que están empezando en este mundo de la guitarra. ¿Ya? Esa es como la forma de acercarse. Y escuchando, justamente, una de las premisas que yo dije, la idea es que ellos escuchen una grabación donde el profesor que le está haciendo clase la hizo y están las recomendaciones, además escritas. Perfecto, muchas gracias, profesor. Profesor Felipe, ¿alguna otra pregunta? Sí, sí, claro. Bueno, mi última pregunta, está en parte comentada ya en la anterior. Pues yo quisiera agregar brevemente, al menos, que esta instancia que propone Enrique y ustedes como producción, me parece que es muy interesante e importante justamente para que los estudiantes que ingresan a las carreras de pedagogía, ¿no es cierto?, tengan la posibilidad de conocer el mundo de la guitarra y el mundo de la guitarra desde su, podríamos decir, génesis, ¿no? Porque la guitarra es un instrumento tremendamente popular y muy difundido en todo el mundo lo toca, etcétera. Pero cuando se habla de la guitarra clásica, se tiende a pensar muchas veces solamente por falta de conocimiento, que podría ser otra guitarra diferente o que podría no tener una relación directa, ¿no es cierto?, con la guitarra que viene después en otros estilos. Un instrumento que se va desarrollando, evolucionando y que es tremendamente importante conocer su evolución, su origen, sus composiciones y toda esta, podríamos decir, riqueza artística que tiene la guitarra a partir de los clásicos románticos. Así que me parece que un doble valor el hecho de proponer esto, ¿no? Así que felicitaciones también por eso. Es necesario que los jóvenes conozcan esto. Lo hemos conversado, creo, muchas veces con Enrique esto. Y Sí. bueno, mi pregunta, una pregunta que tiene que ver con la otra, está conectada. En el texto tú mencionas, Enrique, que Tárrega habría sido el creador de algunos fundamentos técnicos, fundamentos de la técnica de esta guitarra clásica, ¿no es cierto? Pasa que esta guitarra, como tú bien decías también, fue una guitarra que necesitó de ser
creada, necesitó de ser una técnica que fue creada, nueva técnica, para un instrumento nuevo, ¿no es cierto? Porque la guitarra no es, es un instrumento que ya está en la edad moderna, que ya está metida en el romanticismo cuando ya está completa, ¿no? Con sus 6 cuerdas y todo, es de fines del siglo XVIII. Por ahí ya existe la guitarra tal cual, ¿no? Entonces, que requiere una técnica, que requiere por eso también hay toda esta cantidad de métodos, nuevos métodos. Entonces, bueno, ¿cuál es Tárrega? ¿Cuál podría ser estos fundamentos que propone Tárrega de esta nueva técnica, o más que nueva, ¿no? La técnica que él propone para ser los fundamentos de la guitarra del siglo XX? Eh, ¿Y qué pasa con con esos elementos, con esos fundamentos de la técnica, con las nuevas generaciones? ¿Cómo influyen en las nuevas generaciones y se desarrollan finalmente? Porque a partir de Tárrega, al parecer, todo se desencadena. Es como que se desencadena ¿cómo se llama? Una riqueza de creación y de conocimiento del instrumento. Entonces, o sea, ¿qué tiene esta técnica? ¿Inventó la técnica? ¿La tomó de alguien? ¿Cómo tocó? ¿De dónde sacó esto él? Claro, mira, Felipe, ahí justamente lo que yo decía en antes, nadie aprende de una sola persona en este camino de la música o del arte. Nosotros sabemos eso, hemos tenido diferentes profesores y bueno, para entender o dar respuesta a esa pregunta, que es muy profunda y amplia, hay que conocer a Emilio Pujol, porque Tárrega no dejó ningún libro de técnica, pero Emilio Pujol hizo 4 libros de la escuela razonada de la guitarra, y Pujol fue alumno de Tárrega. Él plasmó toda la parte técnica en su ejercicio, estudios y obras. Por lo tanto, para entender a Tárrega en ese sentido, hay que entender a Pujol, haber trabajado Pujol. Y toda persona que quiera estudiar guitarra clásica pasa por Pujol. Nosotros sabemos que en la universidad tenemos alumnos que tocan guitarra eléctrica, y yo me he encontrado con varios que estudiaron en la escuela moderna o en otras, utilizaban ejercicios de Pujol para la guitarra eléctrica. Las fórmulas que usaban, porque ya está desde una mirada como casi científica la guitarra, los ejercicios, la mano izquierda, la mano derecha. La mano izquierda, y ellos la trabajaban con uñeras. Y todo, claro, Tárrega no se imaginó jamás que lo podrían utilizar de esa forma. Y yo insisto, hay preludios que técnicamente están hechos para ejercicios para calentar los dedos. Para eso lo hizo. Pero pasaron a hacer ejercicios técnicos. Él, sin darse cuenta, yo creo, fundamentó cómo atacar o deslizarse por el mástil. Hay obras de Tárrega que yo usaba algunos compases, como la primera parte del tema Sueño, que es el de trémolo. ¿Te acuerdas, Felipe? Sí, sí. Yo lo usaba como ejercicio para el trémolo. Yo lo sinteticé en algunos compases para enseñar el trémolo. No enseñaba todo el tema, sino que eso eran ejercicios. Yo creo que Pujol fue haciendo, no me estoy ganando, pero Pujol hizo lo mismo en 4 libros. Y bueno, yo creo que lo que hablé de las uñas es parte de eso. Arriba tocó con uñas, ya venía a la escuela de Flor, que sea con Yema, Napoleón Coste, estaban ahí en disputa con esto, y después Tárrega definitivamente tocó con arco de uñas y la fue bajando cada vez más. Eso es un detalle técnico importante. Yo tuve clase que tú también la conociste, a la señora Liliana Pérez Correa. Sí. Ella estudió con Pujol, es decir, tercera generación de Tárrega. Pujol estudió con Tárrega, la señora Liliana con Pujol. Ella, casi todo lo de nuestra generación tuvieron clase con ella. Y ella, obviamente, mantenía toda una escuela como antigua de la guitarra. Y yo, a la par, cuando estudiaba con ella, yo estaba conociendo la técnica de Abel Calevaro, uruguayo, ¿no es cierto? Entonces, Sí. entramos en conversaciones,
cómo usar el pulgar y todo eso, y conversábamos mucho. Pero yo le dije a una de ellas, o sea, y yo siento que con ella aprendí cómo era la guitarra de esa época. Tuve la suerte de conocerlo todo y trabajar horas de Targa, de Napoleón Coste, de Fernando Sor con ella. Trabajé todas esas horas con ella y me quedó esa sensación de estar como en la escuela antigua de la guitarra y ya después conocí la de Carlevaro. Por lo tanto, Tárrega también va abriendo todo un espacio en la guitarra moderna, en su sonoridad. Eh, Mm. ya todos sabemos cómo viene, de cómo sentarse con la guitarra y todo eso. Y recordemos que Napoleón Costa usaba una guitarra de 7 cuerdas. Él la pegó. Mira, he encontrado escritos que dicen que él tocaba la guitarra de 7 cuerdas. Está bien. Otros dicen que él la pegó. Eh, el bajo con la sexta en re o depende de la tonalidad de la obra. Y que es la octava para la guitarra 6 cuerdas. Lo que yo grabé está así. Y hay partituras todavía con la sexta, con la nota para la séptima cuerda. Por lo tanto, son innovadores. Dos personas, dos músicos, dos pedagogos, dos guitarristas, porque ellos fueron pedagogos. Y eso es lo que Claro, me interesaba mucho. Hay gente que se ha dedicado a tocar guitarra, pero no son pedagogos. Ellos se dedicaron a ser pedagogos, escribieron sus obras, y bueno, Napoleón Coste la escribió Método, y que además claro. tomó de su maestro y lo plasmó en un librito, se llama Ser Coste. No sé si con eso respondo algo a tu pregunta. Sí, sí, por supuesto. Sí, o sea, yo creo que dentro de lo que hemos conversado, yo creo que está abierta como una puerta muy interesante al conocimiento de todo esto a través de estos dos compositores y como tú dices, debiera haber quizá una segunda producción o más que Claro, aborden otros compositores más para dar a conocer todo esto. Así que no, clarísimo, muy completo, muy interesante además conocer cuál fue tu forma de pensar respecto a este tema y cómo lo abordas a nivel de tus clases, cómo enriqueces, cómo puedes enriquecer el aprendizaje de tus alumnos también. Así que muy bien, hoy un detalle muy nomás, ¿no, interesante. Felipe y Mauricio? Mira, ¿Sí? Napoleón Coste, yo en conversación en algún momento con Pedro le comenté que yo tenía un dedo con un problema que ustedes saben, yo tengo una tendinitis hace muchos años. Entonces él me manifestó, digo, Coste no trae el dedo anular. Me refiero en su digitación, él no escribió digitación, o sea, no hay en las partituras. Mm, Yo la grabación la hice con pulgar índice medio, ¿ya? ya. Entonces, eh, todos conocemos a la Ana Vidovic, guitarrista, ¿no es cierto?, croata, que ella también hace casi lo mismo. Ahora, él, no sé si lo hizo porque él tuvo un accidente en el brazo, dejó de dar conciertos Napoleón Conte. Me he encontrado con gente que dice que tuvo un accidente en el hombro izquierdo, otro que dice que en el brazo derecho. Pero él usaba esos 3 dedos y sus obras, siendo tan difíciles todo, con esas digitaciones las tocaba. Él tocaba así, Mm. de esa forma. Y eso me animó mucho más en todo caso, porque yo pensé que estaba haciendo poco menos que un sacrilegio. Yo no estoy haciendo el reflejo con los pasos dedos. Repito dedos Claro, como loco. Lo técnico que hacer nomás. Total, lo que se lógico. escucha no, no importa si va con el anular o con el medio. Pero eso es un Lo detalle, más, ¿ah? claro, lo importante es la musicalidad con que se toca. Claro, claro, justamente. Bien. Gracias, Enrique. Sí, gracias, profesor. Ya en palabras al cierre, solamente agradecerle, profesor Enrique, por el trabajo que propone, porque encuentro que es una vía muy, muy amena de acercar estos compositores a los estudiantes, a los jóvenes en general. Profesor Felipe, ¿algunas últimas palabras? Se desconectó y parece el Se micrófono. desconectó, no importa. Mauricio, yo quiero Eh, agradecer a la carrera en general, a Lorena, que está a cargo de la carrera, y bueno, a Pedro, sin duda, que ha estado detrás de esto, y tú, Mauricio Vargas, ahí, alumno y profesor también, detrás de todas las perillas y la paciencia.
pero para mí un halago haber hecho este trabajo y como les decía, ojalá haya más adelante un aula 2, guitarra en el aula 2. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Entonces, ¿les parece si nos despedimos escuchando una obra más? ¿Ya? Estudio número 7, Napoleón Coste. Ya. Recordarles que a los que nos escuchan que el link del libro y del disco se encuentra en la descripción del video. Y nada, muchas gracias, profesor Felipe, muchas gracias, profesor Enrique. Nos vemos. Esto es estudio número 7, Napoleón Coste. Gracias.